amigos, bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver experiencias paranormales de famosos. Esta sería la tercera parte. Si les gusta el video les dejo el link de la parte 1 y 2 en la descripción por si quieren ir a checarlos. La primera es Vanessa Hudgens, actriz y cantante estadounidense, que en una entrevista con Clarkson dijo que ha tenido muchas experiencias paranormales y cuenta sobre una vez que fue a hacer una exploración a un cementerio con un spirit box. So wait, is it true that you have a new passion in life? Are you obsessed with ghosts? I hear you are. It's not really a new passion. Okay, we're just finding out. You're just kind of like finding out. Okay. Yeah, I feel like I've accepted the fact that like I see things and I hear things. Wait, and do you really? Beings, You've had like experiences? Yeah, a lot of them. A lot of them over the years. Like even as a child growing up, like I remember being like getting ready for school when I was 8 years old, and there was like, you know those ducks that like is like the duck thing that you pull, it's a toy? Yeah. There was one of those on the dining room table and I started walking and it just started like going alongside me and I was like, interesting. And I kind of shut it down for a while because like it's scary, like the unknown is scary, so you can't. Yeah. But I recently was like, no, this is like a gift and like something that I have the ability to do, so I'm gonna lean into it. And I recently did my first like real paranormal investigation, like with equipment and everything. What equipment? There's a lot. There's so much on the market, genuinely. What? But like my favorite thing is called a spirit box. Okay. And it basically scans radio frequencies really quickly. You want to do it in like more of a rural place so it doesn't pick up stations. And like if you put on AM, it just sounds like static. But something about the electricity that it creates allows spirits to speak through it. So I was sitting at a tombstone in a graveyard with my best friend, nighttime, pitch black. Wow, we're different. And we found this one tombstone of a spirit that we were told is very playful. Oh. So I turn it on, I'm like, hi Sam, I'm Vanessa, this is Gigi. And then Gigi goes, Sam, can you tell us our names? What are our names? And then we just hear, shh, Vanessa, shh. No. No. Yeah. Did you run then? No. No, I was like, cool, do you have anything else that you want to tell me? And I just hear, shh, nope. And I was like, okay, cool, well, thank you. You have to like tell them to stay because you don't want spirits to follow you. Or do you? No. El siguiente es Freddy Ortega, comediante mexicano. Por primera vez en esta serie de videos de experiencias paranormales de famosos tenemos una historia de ovnis que el comediante compartió en el programa de Noche de Unicable. Sí, en Puebla, en un lugar que se llama La Casita Blanca, se llama Metepec, cerca de Atlisco, subimos con una cámara, así porque era muy famoso el lugar, hasta ya pusieron como un tanque de agua en forma de ovni, porque es muy famoso ahí. Íbamos de día y un cuate iba grabando. Lo que les voy a contar es real, se los juro por mi vida. ¿Tú lo viste? Íbamos como 10. Ay, sí, vamos a ver. Subimos y estaba enfrente de nosotros un ovni. Era como si fueran dos cucharas puestas así sin el mango. De repente desaparece y todos volteamos hacia la derecha porque sentimos que había ido hacia allá, pero ya no lo vimos más. Llegamos a casa de mi mamá y pusimos era un cassette VHS en el True Motion. O sea, ¿sí grabaron? Sí, lo grabamos. Y se ve cómo sale una línea hacia la derecha. Pero ahí te va lo más raro, y lo juro de verdad que es cierto. El cuate que se quedó con el video, dijimos, güey, danos una copia. Dijo, no, yo con esto voy a volver millonario, porque pues era una evidencia ya, o sea, clarito se veía. Pero, ¿cómo de qué tamaño se veía el objeto? Pues, no sé, como de un tráiler, yo creo. Era flotando, estaba nada más así. Así nos quedamos mudos. De hecho, en la grabación, cuando sale, se escucha los gritos de todos, como vamos gritando del miedo. Bueno, este cuate no nos quiso dar una copia. Nos dijo, ¿sabes qué? Vinieron a verme unos güeyes que venían vestidos de negro, que quieren un video que yo tengo. Y dije, ya los mandé, era muy así. Lo encontraron muerto después. ¿Cómo? Claro que no. Lo juro por mi vida. Lo encontraron ¿Cómo se enteraron que tenía el video? No lo sabemos. Pero le dije, tú tienes un video de tal cosa que no tienes que dar. De hecho, su hijo me habló como 10 años después. Oye, ya encontré el video de mi papá. ¿Lo quiere? Que deshazte de él. Deshazte de él. Porque lo fueron a ver 2 veces. Y después lo mataron. Sí, estuvo muy fuerte. Pero lo juro. Y en Brasil, cuando fuimos a hacer la comedia de Brasil en el Mundial, Germán me habla, asómate rápido ahorita a tu ventana, güey. Y era una línea, no sé, con 3, 4 kilómetros. Así, era un foco. Y haz de cuenta como los foquitos de ahí, pero disparando así. Como si tomaran muchas fotos. Okay. Ajá, y entonces dejaba de hacer eso y se movía. Y cambiaba de color, se paraba y volvía a hacer lo mismo. Lo vimos todos en el hotel. Qué pánico. Todos. Wow. Y hemos visto muchas cosas, pero eso es lo que les digo, de verdad es en serio.
La siguiente es Courtney Cox, actriz estadounidense muy reconocida por su papel de Mónica en Friends, y en una entrevista cuenta una experiencia sobrenatural que vivió en su departamento en Londres. Are you someone in real life? Did you ever buy into the supernatural? Well, I didn't before. I did live in a house that I heard was haunted, and recently I saw some. I mean, there's no question I saw something. You saw something? Yep. Do you think this is because the show that you were working on planted it in your subconscious, or did you fully see something? I really think I saw something. Was there anyone else with you at the time that could verify? Yes, okay, well, I was with my partner, Johnny. We're in the apartment in London, and I was awake, and all of a sudden, I saw these faces. Some of them didn't look that welcoming. I mean, some of them looked a little like what I would imagine the devil to look like. I was thinking, oh my God, I was like calling out for my mom or dad, and I kept seeing these really scary ones, and I thought, I don't want to go there, wherever they're talking about. But I was actually okay, and the plant moved next to the bed, and I saw these waves of light, and I woke up Johnny. He's like, Johnny, you've got to see this. He's like, I'm asleep. And he goes, and you're asleep right now, Courtney. You don't see anything. I said, no, I just woke you up. How am I asleep? And we had a big debate, but I liked the show. He didn't believe me, and I was frustrated. The next night, I came into the room, and I said, look, that was really nice, guys. Whatever, I had a nice meeting last night. This is very smart. I cannot have it tonight. I mean, I enjoyed it. I was trying to be really nice, and I don't want to be snatched up and then taken. Right. So I was like, it was great. Not again. La siguiente es la actriz mexicana Sandra Echeverría, que en el mismo programa en el que Freddy y Ortega cuenta su experiencia de ovnis, Sandra habla de la vez que su abuelito se despidió de ella. A mí, el día que murió mi abuelito, yo estaba en Colombia grabando el clon, y entonces ese día en la mañana entra como una paloma a mi cuarto y sale la paloma. Y ya de ahí dije, ok, esto es Una paloma una paloma real. ¿Pero de mariposa o paloma de la paz? Como un pájaro. Un pájaro. Sí, un ave total. Grandota, de hecho. Entra al cuarto y se sale. Estaba yo en un hotel. De ahí hago mis escenas y todo termina. Me avisan que se muere mi abuelito, y en la noche, te lo juro por Dios, que yo sentí que me pusieron 2 manos en la espalda y las sentí así súper calientes, como si alguien te hubiera hecho así y sientes que alguien te está poniendo el calor. Y yo te juro que sentí como escalofríos en todo el cuerpo. Le dije, ay, viejito, yo te amo con toda mi vida, pero hazte para allá porque si no, a mí se me vas a espantar. Y te lo juro que como a los minutos se quitó, y como que yo sentí que él solito se hizo para atrás para no espantarme. Wow. Es real, sí. ¿Y tu abuelo tenía alguna conexión con las palomas o nada en específico? Nada en específico. ¿Nunca en tu vida volviste a ver una paloma dentro de un cuarto? No, jamás, sí, jamás. Es que ahí están las conexiones. Yo supongo que sí fue como una señal de que ya se iba ese día. Y por último, el grupo de música coreano BlackPink. En una entrevista en el programa JoJo on the Radio, Lisa, una de las integrantes del grupo, contó la siguiente experiencia. At our dorm, we all lived together. Yeah, we all lived together. That day I was so tired and I was just sleeping alone. And then suddenly I just heard someone like bang the wardrobe. Yeah, it's like that. And I was like, and I wanted to see it, but I couldn't open my eyes. I couldn't move or anything. So you were I was just like paralyzed, so to speak, right? Yeah. And then after that, someone just like comes to me, and then they're just like laughing at me. It's so scary. And I was like, no. But you couldn't move? Oh my God. Like you couldn't scream? Yeah. I couldn't do anything. Después, en la misma entrevista, Jisoo, otra integrante del grupo, cuenta una experiencia que tuvo, pero lo cuenta en coreano. Entonces su compañera Rosé lo cuenta en inglés y yo se los voy a poner con subtítulos en español. So apparently she was like practicing for like some choreo at our dorm. In like our wardrobe, we used to have like a big room where we just put all of our clothes in. Just use that room as a wardrobe. And so she was in front of the mirror just like practicing her moves and stuff. And apparently amongst the clothes she saw like a white
hand. Oh, Jesus. And so she was so frightened, she ran out and she closed the door and everything, and that kind of like passed. And apparently, Lisa came back home from Thailand, and apparently she went and talked to someone that like just what do you call them? Sense? That had like senses these things. Like a psychic? Yeah, like a psychic. Yeah. Gotcha. And apparently she told her that there's a ghost in the wardrobe In your house, so in be careful. outdoor. Yeah. And So Lisa be careful. said this without knowing what happened to Jisoo. Suddenly. Y bueno, ya eso es todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Si les gustó ya saben que me ayuda mucho dándole like, suscribiéndose, compartiéndolo y activando la campanita. También pueden seguirme en todas mis redes sociales y si quieren nos vemos en Twitch. Gracias por ver el video, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Bye.